la jornada de hoy y la jornada de mañana. Voy a encender la cámara eventualmente para que todos puedan conocerme, ¿sí? Nuevamente, hola a todos, un saludo cordial. Bienvenidos a la clase de Psicología de la Educación Superior. Entiendo que esta es una clase ya a nivel de posgrado, aunque creo que mi cámara no está funcionando. Trato y trato, pero bueno, ya. Luego me presentaré cuando ya mejore la señal, quizás es por eso. Pero bueno, les doy la bienvenida en esta clase. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? A tratar de entender cómo las personas aprendemos, cómo nosotros podemos usar diversas herramientas para hacer que las personas puedan aprender. Y en muchos casos, en lo nuestro en particular, como es educación superior, ¿cómo podemos enfocar los conocimientos que tenemos, particularmente en psicología, enfocado al aprendizaje de los adultos? ¿Cómo los grandecitos aprendemos? Bajo ese entendido, vamos a hacer un repaso de los 7 temas que tocamos en esta lección. Lo primero que hay que entender es que vamos a hacer la introducción, que de hecho ya lo estamos haciendo, estamos tratando de dar una introducción. Vamos a ver algunos precedentes que hacen a la teoría de la psicología para luego ingresar a la lección 2, que son teorías del aprendizaje. Posteriormente a teorías del aprendizaje, veremos las diferentes corrientes psicológicas que tenemos actualmente. Básicamente es una muy significativa. Todas las demás son evoluciones de las precedentes. Aprendizaje significativo y motivación. Nosotros aprenderemos también cómo motivar a nuestros estudiantes a que ellos puedan aprender realmente lo que tratamos de enseñar. La afectividad en el aprendizaje, el estado emocional de las personas, cómo afecta para que nosotros podamos aprender. La inteligencia emocional como una de las muchas diversas categorizaciones que se tiene sobre la inteligencia y cómo estas ah, se vinculan con lo que es el aprendizaje. Y bueno, luego posteriormente cerraremos la lección resolviendo algunas dudas y haciendo la retroalimentación que corresponde. Les pido por favor, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, no dude en hacerla. Si es necesario interrumpir, no hay ningún problema. Esto es un espacio en el cual todos queremos generar aprendizaje, entendimiento y bueno, estamos siempre abiertos a responder y resolver cualquier duda. Tratemos de hacer dinámica nuestras clases, toda vez de que tenemos, uno, tiempo muy corto para una amplia gama de teorías. Por lo mismo, es mucha teoría, puede llegar a ser aburrido, así es que tratemos de hacerlo dinámico con preguntas, con ejemplos. Muchos de ustedes ya deben tener alguna experiencia profesional o experiencia en enseñanza, entonces sería interesante que puedan compartirnos y tratar de resolver desde el punto que estemos avanzando en materia. Dicho eso, si no tenemos preguntas, directamente y con patada voladora iniciamos nuestra lección. Introducción. ¿Qué vamos a ver nosotros como la introducción de nuestra lección? Primero, los antecedentes que nos hacen hacer a la psicología. Recuerden, la materia es psicología de la educación superior, pero para poder entender el aprendizaje y cómo se genera el aprendizaje como tal, hay que entender qué es la psicología. Desde ese punto de vista, vamos a ver cuáles son los antecedentes, de dónde nace la psicología, cómo se define, cuál es el objeto de estudio, las escuelas que tiene la psicología, los métodos que utiliza y las ramas en las que se aplica. Vamos adelante. ¿Cuáles son los antecedentes? Todo va a partir de una simple pregunta. ¿La psicología llegará a ser ciencia? Y esta es una pregunta que ha generado debate durante muchísimos años. Muchos años, muchos teóricos han dicho, no, la psicología no es ciencia porque no es medible, no es palpable, observable. Hay una escuela metodológica que dice el positivismo, que nos trata de decir, solamente es científico y real aquello que se ve, se observa y se mide. Pero la psicología llegará a tener esas tres virtudes: observable, medible, repetible, palpable, que se puede ver.
la mente se puede tocar. Entonces, ese era el debate. ¿Realmente es ciencia la psicología? Los años y las investigaciones posteriores nos llegarán a decir que sí es una ciencia. ¿De dónde parte? Como todas las ramas científicas, parte siempre de la filosofía. Los filósofos antes, incluso los presocráticos, trataban de interpretar, uno, cómo piensan las personas, por qué sienten lo que sienten, qué les hace hacer alguna actividad y no otra, por qué son de una manera las personas y otras son de otra manera, pese a que, por ejemplo, sean hermanos. Entonces, la filosofía desde el principio ya trataba de entender qué particularidades tiene el ser humano desde su perspectiva mental, cómo piensa, cómo siente, cómo actúa, qué le motiva, qué le hace hacer que unas cosas y no otras, etcétera. Pero para eso no solamente estaba la parte filosófica de la idea. ¿Dónde se reproducen los pensamientos? Es la pregunta que surgían también en esas épocas. ¿Cuál es la herramienta? Si para hablar necesitas tu lengua y tus cuerdas vocales, si para correr necesitas tus piernas, ¿qué necesitas para poder pensar, para poder sentir? Previamente, muchos decían el pensamiento o la personalidad no se puede ver o medir si no es por medio de los fluidos, por ejemplo, decían algunos teóricos. Por eso, el que es muy renegón es bilioso, el colérico. Otro es el sanguíneo, el que es muy hiperactivo. Así los filósofos trataban de interpretar del por qué las personas actúan de una manera o de otra o se comportan de alguna manera. Entonces surgieron los fisiologistas, algunas personas del corte, vamos a decirlo, biológico, trataban de ver dónde se aloja el pensamiento. Llegamos lógicamente a entender que muchos de los procesos mentales estarán en el cerebro. A medida que avanzamos en materia, iremos desarrollando esto y respondiendo a muchas dudas que seguramente van a ir surgiendo. Desde la filosofía. Existen siempre concepciones, como por ejemplo la dualidad entre la mente y el cuerpo. ¿Cuál es la frontera? ¿Dónde nos encontramos nosotros? Esta dualidad trata de explorar esos problemas de lo mental y lo biológico y dónde se relacionan. ¿Somos mente solamente? Y ahí se mete de por medio ideología, como por ejemplo las creencias religiosas. Si nosotros somos creyentes, que muchos de ustedes deben serlo, dirán, si uno fallece y el cuerpo deja de funcionar, el alma sale y va a otro lado. Puede ser el cielo o en aquello en el que cualquiera de nosotros pueda creer. Entonces nos dice la mente, la esencia del ser humano, lo que nos hace ser lo que somos, ¿dónde está? Si el cuerpo muere, ¿a dónde se va la mente? ¿O se muere conjuntamente con el cuerpo? Esas preguntas filosóficas surgieron a partir de la división, la escisión, ese corte que existe entre cuerpo y mente. La psicología, al avanzar la ciencia, trata de resolver y aunque a pesar en este momento, tras casi un siglo de conocimiento científico, la duda aún persiste. La naturaleza de lo mental. Otro aspecto que desde la filosofía se fue tocando, tratando de resolver algunas preguntas como lo subjetivo de la experiencia. ¿Por qué esta persona se comporta como se comporta? ¿Por qué esta persona tiene tanta facilidad de mentir? ¿O por qué mi pareja tiene la manía de nunca levantar los calcetines que los bota en el suelo? Aspectos muy subjetivos que hacen a la mente. Y desde esa perspectiva, la filosofía ya trataba de entender y explicar esos fenómenos puramente mentales. Desde otra perspectiva,
También trataban de averiguar el método y convertir eso tan subjetivo como objetivo. ¿Qué significa subjetivo? Algo que es muy volátil teóricamente. No se lo puede explicar como si fuera 2 más 2. Es muy subjetivo, sujeto a interpretación individual. Pero eso tendría que convertirse en objetivo para convertirse en ciencia. ¿Qué sería lo objetivo? Lo contrario a subjetivo, objetivo. Que sea visible, medible, pueda repetirse en el tiempo, tal cual 2 más 2 es 4. Entonces los filósofos debatían sobre eso. Una pregunta que se hizo en esas épocas y que hasta ahora sigue vigente, pese a las investigaciones, nuevamente reitero, es ¿qué es el amor? ¿Por qué nosotros sentimos amor? Si nosotros tratamos de resolver o tratamos de explicar el amor como fenómeno desde lo puramente mental, diríamos que el amor es un sentimiento propio de las personas que se aloja en el alma y que es la reproducción de un apego muy fuerte así a algo o a alguien. ¿Qué nos diría el biologicista? O sea, las personas que conciben al ser humano solo como carne y hueso. Que el amor es un fenómeno que se da producto de las secreciones neuroendocrinas, neuroquímicas, que hacen que el elevado nivel de serotonina genere un apego y un sentimiento de placer al estar con la otra persona o con aquello que nos hace sentir amor. ¿Qué estamos tratando de decir acá? La filosofía nos está dando los lineamientos iniciales para determinar si la psicología en todos los fenómenos que acabamos de explicar es realmente una ciencia o no. Hemos ido avanzando, hemos ido viendo ejemplitos hasta acá para determinar que sí llegamos a ser ciencia porque hay factores, y los vamos a ver más adelante, que nos hacen proclives a ser estudiados desde la ciencia. Históricamente la psicología, sabemos que, ya lo habíamos dicho más o menos, trataba de explicar cómo las personas actúan. ¿Cuál es la naturaleza de los sentimientos? ¿Por qué nosotros sentimos odio, amor? ¿Por qué sentimos celos? ¿Por qué sentimos lo que sentimos y lo que nos hace ser humano? ¿Y por qué nosotros deseamos ciertas cosas, queremos algo, buscamos tener algo con algún objeto o alguna persona? Para poder entender eso, nuestros científicos han ido evolucionando su conocimiento. La ciencia en la psicología es realmente joven. Como vemos, el primero y el pionero, aunque si hay muchos colegas acá que son psicólogos, sería interesante saber, si lo hacen, me lo escriben por el chat. Muchos teóricos dieron inicio a la psicología con Sigmund Freud. Lo vamos a tocar para quienes no tienen idea de la psicología. Pero la realidad fáctica es que el pionero de la psicología y el padre de la psicología fue Wilhelm Wundt en 1879. Esta persona, que lo vemos ahí en su fotito, en la diapositiva, lo vemos acá, esta persona instauró el primer laboratorio de psicología. Un corte muy fisiologista tenía este señor. ¿Por qué? Porque era médico. Y como médico quería explorar los fenómenos que acabamos de describir en todo lo que estamos introduciendo. Entonces instauró su primer laboratorio para ver dónde se alojan las experiencias y cómo podrían modificarse. Fue el pionero, es el Wilhelm Wundt. William James, funcionalista. ¿Qué significa el funcionalismo desde la perspectiva filosófica? El funcionalista, como dice su nombre, busca entender cuál es la utilidad, para qué sirve. Entonces, la filosofía funcionalista le dio a William James la necesidad de entender para qué sirve la mente. Trató de estudiar desde 1890, perdón, ¿para qué tenemos nosotros mente? ¿Para qué nosotros pensamos? ¿Para qué nosotros sentimos? ¿Y para qué actuamos de una manera? Entonces fue un estudioso desde este aspecto. Tratando de responder un poco del para qué, surgió Sigmund Freud, que debe ser muy conocido.
incluso para quienes no son de la psicología, de esta área, este señor nos trataba de hablar del inconsciente. ¿Alguno de ustedes acá considera de que hay un inconsciente en el ser humano? Algo que, por ejemplo, nos hace actuar sin que nosotros estemos realmente conscientes de que queríamos hacer eso. ¿Alguno de ustedes podría compartir, por lo menos decirme en el chat, para no hacer un soliloquio de esto? Bueno, muchos fenómenos asociados al inconsciente podrían describirse, por ejemplo, en un sueño. ¿Qué son los sueños? Nosotros, muchos de ustedes, debemos recordar algunos sueños que tenemos. O sea, que una noche vamos a la cama y despertamos diciendo, ¿qué sueño más raro que tuve? ¿Qué son los sueños? Sigmund Freud trataba de explicar los sueños indicando y ejemplificando de que es una manifestación de tu cerebro inconsciente. Bueno, no cerebro, de tu mente inconsciente, digámoslo así. Entonces, esta mente reproduce más allá de lo que tú conscientemente crees, de lo que tú estás en este momento consciente de que estás frente a una computadora escuchando la clase de psicología de la educación superior, pero considerando que más allá hay otras cosas de las que tú no estás consciente. A eso le llama inconsciente. Posterior a él, en 1913, unos 10 añitos después de Freud, sale y surge John Watson. Watson, uno de los padres del conductismo, otra escuela que ya lo vamos a ir viendo, que nos dice la conducta. A mí me interesa saber por qué el ser humano se comporta de una manera y no de otra. ¿Qué hace que se comporte así? Entonces, Watson fue el padre de una escuela psicológica que se llama conductismo, que lo vamos a profundizar más adelante. Todo esto nos permitirá a nosotros entender la definición de psicología. Y hay dos palabras que se asocian, psique y logos, ambos del griego. ¿Qué significa psique? En el griego, en el antiguo griego, psique se era concebido como si fuera el alma. El alma y luego se asoció con mente. Y logos, lógicamente, estudio. En teoría, nuestra definición más simplista nos diría que es el estudio del alma, pero lógicamente fue desarrollado en un contexto muy previo. Lo que ahora nosotros entenderemos por psicología serán a diferentes concepciones en diferentes escuelas psicológicas. ¿Cuáles serán esas escuelas? Por ejemplo, desde la psicología experimental, la psicología es que es una ciencia que estudia los procesos conscientes, experimental. ¿Cuáles son esos procesos conscientes? Sensación, pensamientos, emociones, percepciones. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre sensación y percepción? Por ejemplo, ¿alguien en clase se anima a decirme algo respecto? ¿Qué es sensación y qué es percepción? ¿Alguien, alguien? Nada, nadie se anima. Ya. Sensación es toda la información que llega a ti mediante los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos que nosotros tenemos? Los cinco sentidos, ¿verdad? Gusto, tacto, vista, oído y olfato. Ingresa información a nosotros mediante los sentidos. Ese proceso de sentir es denominado sensación. Pero cuando nosotros recibimos esa información, la procesamos y le damos una interpretación individual, es percepción. Esa es la diferencia. Lo que sentimos mediante los sentidos, valga la redundancia,
la información que llega mediante los sentidos y la interpretación de esa sensación es percepción. Así lo vemos. Y emociones y pensamientos. Todo esto proclive a ser medidos y hasta manipulados. Por eso es psicología experimental. El conductismo, por otro lado, define a la psicología como aquella ciencia que estudia a la conducta observable, como por ejemplo, ¿por qué empieza a transpirar en una situación de sumo estrés, por ejemplo? Una pregunta que se hace. La transpiración es una conducta observable. El conductismo eso observa y trata de entender y modificar ese comportamiento, siempre y cuando así se quiera. Y está muy relacionado con lo que son los estímulos que existen afuera, luego lo vamos a entender más a profundidad, pero nos permite entender, para los conductistas, para esta escuela, la psicología es basada en una ciencia que trata de entender la conducta observable, la estudia, la manipula y genera conocimiento aparte de ello. Pero si se dan cuenta, el conductismo puede resultar ser muy simplista. Es como decir el comportamiento y ya. Pero queda la sensación dentro de nosotros de que hay algo más dentro de la mente, ¿no? No solamente el comportamiento, que hay de las emociones, la sensación, que hay de otros procesos, como por ejemplo el recuerdo, etcétera. Todos esos lo estudia la psicología cognitiva. Reitero, lo vamos a estudiar más a profundidad adelante. Estamos tratando de definir la psicología. Entonces, desde la psicología cognitiva, la psicología es la ciencia que estudia procesos mentales como la percepción, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, etcétera. La creatividad, todos aquellos procesos que nos hace ser seres humanos. Todos estos conceptos son válidos, pero hay uno al cual nosotros nos vamos a ceñir. Y ustedes se preguntarán, en la diapositiva dice aquí APA. ¿Qué será APA? Es la Asociación Americana de Psicología. Es de las más representativas, si no es la más representativa en el mundo. Esta asociación de psicólogos define a la psicología como el estudio científico de la mente, del comportamiento, abarcando aspectos, y fíjense acá, biológicos, cognitivos, emocionales y sociales del desarrollo, tanto de los seres humanos como también de los animales. Vean la plenitud de esta definición y la amplitud que tiene. Nosotros nos vamos a ceñir a eso. La psicología para nosotros es la ciencia de la mente y del comportamiento, que para su estudio abarca aspectos biológicos, sociales, cognitivos, emocionales, y que además no solamente es para el entendimiento del ser humano, sino también de los animalitos. Entonces, eso es psicología. ¿Cuál será entonces el objeto de estudio que nosotros veremos? Fíjense en la definición, ahí hay varios. Los objetos de estudio que nosotros para la psicología de la educación superior tendremos que entender es procesos mentales, porque para aprender hay que hacer memorizaciones, hay que percibir, hay sensaciones, hay un montón de cosas que hacer. Hay que ver la conducta cuando tu alumnito está, como ustedes, seguramente durmiéndose al escuchar a su profesor. Probablemente eso ocurre acá, pero la conducta es eso porque claramente está aburrido o la clase no es de su interés. Por ejemplo, las emociones y experiencias subjetivas de cada individuo, que eso puede afectar, por ejemplo, cuando tú tienes un estudiante que ha pasado por una ruptura amorosa y está en el fondo del aula tratando de sobrevivir al duelo que implica haber roto una relación. Con dificultad, nuestro amigo de corazón roto va a poder aprender. Entonces las emociones afectan. Sí, claro que sí. Y las bases biológicas y sociales, lógicamente, del comportamiento. ¿Por qué?
¿Dónde se aloja? Es una pregunta muy importante. Todo lo que tú aprendes, ¿dónde está? ¿Dónde está alojado? La ciencia ha evolucionado para decirnos que donde está alojado el pensamiento y todo lo que implica memoria, la inteligencia y demás, es en todo nuestro sistema nervioso central, por ende, en el cerebro y en todo lo que implica el cerebro. Lo vemos más adelante también. Nuestro objeto de estudio, en particular de la psicología, y muy más en particular todavía en la psicología de la educación, es procesos mentales, conducta observable, las emociones y experiencias subjetivas, el aspecto biológico y el aspecto social. ¿Qué serán pues los procesos mentales entonces? ¿A qué se refiere? Trata de entender, comprender lo que es percepción, porque unos percibimos de una manera y no de otra. La memoria, cómo nosotros podemos memorizar de manera más eficiente. El proceso de la atención, ¿cómo puedo yo lograr que me pongan atención? Elevando la voz, puede ser una estrategia. O tal vez haciendo alguna monería dentro, al frente del aula, para que todos nuestros alumnos entren en atención, se diviertan, pero a la vez aprendan. O tal vez utilizando algunos ejemplos. Todos esos procesos mentales tenemos que comprenderlos para poder educar, formar a nuestros estudiantes. También estudiamos el pensamiento, el lenguaje, la conciencia. Eso del lenguaje es importantísimo. Es el código con el cual nosotros recibimos la información. En algunas ocasiones, y realmente ocurre, hay personas que llegan con un lenguaje disminuido. Por ejemplo, cuando son personas extranjeras o, en otros casos, personas que no tienen el lenguaje materno, por ejemplo, del castellano o el español, que vienen probablemente del campo y que no es que no sean inteligentes, sino es que ellos no comprenden adecuadamente el lenguaje. Ah, Importantísimo entender para nosotros generar formación en esa persona. Y el pensamiento, cómo desarrollamos el pensamiento y la conciencia. En primer lugar, ¿qué es conciencia? Definir todo eso. Todos esos procesos mentales nosotros los tenemos que entender para establecer una estrategia adecuada, una metodología correcta de enseñanza y que nuestros alumnitos realmente puedan aprender. Para eso utilizamos todo el empleo de la psicología o en la ciencia de la psicología en el uso de la educación. Cuando nosotros hablamos de comportamiento observable, tratamos de entender las acciones, el comportamiento en sí mismo. ¿Y qué es el comportamiento? Todo aquello que tú observas, desde el momento en el que una persona se sienta en el respaldar hacia atrás, está ahí relajado, no sabe si está poniendo atención, pareciera que no, se le nota el desinterés, esa es una actitud. Otro comportamiento que podrías tú verlo en aula, por ejemplo, es que está durmiendo. Ese es un comportamiento observable, ¿no? Está ahí durmiendo, está babeando sobre su cuaderno. Entonces, eso es un comportamiento observable, hay que ser perspicaces a eso. Y esos son respuestas a estímulos que ocurren. Por ejemplo, si está durmiendo es porque se está aburriendo en tu clase de psicología de educación superior. Entonces se está aburriendo, no le interesa. La pregunta surge luego, ¿por qué no le interesa? ¿O cuál la razón de su sueño? Tal vez en realidad no es que no le interese, sino que tenían un examen y que se quedó estudiando toda la noche. Es muy bagajeante. Por eso nosotros también tenemos que entender el comportamiento como tal. ¿Qué hay de las emociones y experiencias subjetivas? Lo habíamos hecho con el ejemplo del estudiante de corazón roto. ¿Los estados emocionales afectan? Claro que sí afectan. Cuando uno está triste, cuando uno está eufórico, también. Cuando uno está un tanto adormilado porque está cansado, también.
Cada uno de los aspectos emocionales afecta en lo que luego traduciremos como el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es importante que nosotros vayamos entendiendo. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos un problema o un estudiante con algún tipo de problema de aprendizaje? Habría que ver primero si es que ese problema no es orgánico. ¿Qué pasaría si en realidad no es que sea una persona que no pone atención, sino que tiene ya una patología? Como por ejemplo ahora es muy famoso trastorno de atención por hiperactividad. Entonces, no, en realidad hay que entender que es un proceso biológico inherente al aprendizaje. También es importante entender la biología que está detrás de lo que es el aprendizaje como tal y la psicología como tal, ser humano en sí mismo. ¿Aspectos socioculturales influenciarán? Claro que sí. Si estás tú en un curso donde están puros jóvenes que son por ejemplo, miembros de un equipo de fútbol y que están constantemente hablando solamente de fútbol, con dificultad pondrán atención a lo que es algo fuera que no sea del fútbol. O sea, están en un contexto de demasiada diversión, por ejemplo, como para poderte dar un poquito de interés a tu clase de psicología de la educación superior. Entonces, es importante comprender los aspectos socioculturales. Un poquito de esto, haciendo un paréntesis, ha tratado de hacer uso, no lo voy a decir si bien o mal, eso no nos compete, pero la ley Avelino Ciñanila y Licerdo Pérez. Estas leyes trataron de asumir aspectos socioculturales para poder enseñar mejor en los contextos reales de los estudiantes en el campo. ¿Cómo le vas a enseñar a leer y a escribir a una persona en el campo si no sabe ni siquiera el castellano? Tenían una lógica. Creo que eso inició, pero mucho más antes de la Avelino Señal. Reforma educativa, creo que se llama. Pero bueno, estamos tratando de ejemplificar cómo aspectos socioculturales incluso se pueden convertir en políticas educativas. ¿Entendemos hasta aquí? ¿Está claro? ¿Vamos bien? Por favor, no se queden callados. Realmente están durmiendo. ¿Hay alguien ahí? Solito estoy hablando. Debe ser interesante verme hablar gesticulando frente a una computadora. Ha comprendido, licenciado. Ay, gracias, gracias por el refuerzo. Sigamos entonces. Pasemos. Ya nosotros estamos dando los primeros atisbos y hemos visto el concepto de psicología, hemos visto de dónde viene, un poquito de su historia, puede ser un tanto aburrido, entiendo, pero es importante que veamos y avancemos poco a poco en la construcción de un conocimiento. Ya sabemos cuáles son las bases filosóficas, de dónde viene, cuáles son las diferentes perspectivas en psicología. De alguna manera, algunas escuelas ya habíamos tocado, como la escuela cognitiva, el conductismo, etc. Ahora vamos a estudiar a todas las escuelas que estén relacionadas con lo que es educación. ¿Cuáles son esas escuelas? Aquí tenemos varias. Uno, estructuralismo, después está el funcionalismo, el psicoanálisis, el conductismo, la gestalt, cognoscitivismo, humanismo, constructivismo y neuropsicología. Son muchas escuelas psicológicas que abordamos, pero lo vamos a tratar de hacer un poquito más resumido y directo al grano para que entendamos cómo funciona. Vamos con el estructuralismo. Tal y cual su nombre dice, estructuralismo en filosofía deviene de la primera parte de la palabra estructuralismo, estructura. De eso se trata. Y ahí están dos autores, Wundt y Titchener. Estos dos autores, a Wundt ya lo hemos visto, era el padre de la psicología. Ellos trataban de ver dónde se encuentra la conciencia en la mente. ¿Dónde? ¿En qué parte? Entonces,
trataron de ver y generaron incluso experimentos para poder entender dónde se ubica la estructura propia, cómo se conforma esa estructura, qué partes tiene y tratar de ir hasta lo más chiquitito. ¿Quiénes son estructuralistas? Por lo general, los médicos, los biólogos, donde tratan de analizar el cuerpo humano hasta la parte más chiquitita, la célula, ¿no? Hasta átomos llegan a analizar del cuerpo humano. Lo mismo trataron de hacer estos dos autores con los procesos de la conciencia, como por ejemplo dónde atiende, cómo atiende, emociones, sensaciones, cuál es la creatividad donde se aloja. ¿Cuáles fueron los aspectos negativos del estructuralismo? Que trataron de generar estructura de aspectos sumamente subjetivos como las sensaciones, percepciones, emociones. Entonces, todo era muy subjetivo, no se sabía si realmente estaba ahí, daba pie a que sean inventos sin que haya una certeza de la ubicación propia de estos. Entonces, bueno, era entendible, recién estaba iniciando. Si los estructuralistas querían analizar la estructura, el dónde y cómo se conforma, los funcionalistas, James y Dewey, trataban de entender para qué sirve, dónde está la mente, para qué sirve la mente y la conducta, y si éstas de alguna manera tienen una utilidad más allá del simple hecho de existir. Luego ellos descubrieron que sí, funcionaban para la adaptación con el entorno. Entonces, todas nuestras actitudes y demás estaban relacionadas con la adaptación. Estos procesos mentales que trataban de estudiarlo asociaron con la evolución de la especie y con, lógicamente, la educación. ¿Por qué? Preguntémonos por qué. Si nosotros tratamos de entender cómo nosotros nos comportamos, por ejemplo, con los gustos que tenemos con un cierto tipo de pareja, ¿por qué me gustarán altos? Dicen las chicas. ¿O por qué me gustarán las chicas de caderas anchas? Dicen los chicos. ¿Cuál será la razón? Entonces, estos amigos, los funcionalistas, trataron de entender ese gusto que parece ser tan subjetivo con un factor de evolución. ¿Cuál sería el factor de la evolución? Por ejemplo, las caderas anchas asociadas a la posibilidad de que puedan dar a luz a los niños. Evolución, biologicista puro, puede ser criticado si quiere, pero así se pensó. ¿Y por qué los altos? Porque tienen mayor capacidad de sobrevivir porque pareciera que son más fuertes. Ah, pareciera que ese gusto que tenemos para elegir a la pareja tiene una razón de ser biológica. Ah, el funcionalismo estudió eso. Y bueno, gracias a él surgieron otras escuelas a futuro que lo vamos a estudiar también. Ya dimos un poquito de análisis sobre lo que era el psicoanálisis. Ya hicimos alguna mención. Ya vimos a Freud, a Jung, a Melanie Klein, también hay otros autores aquí. ¿Cuál es el punto de aquí? ¿Por qué deseas lo que deseas? ¿Por qué quieres algo en particular y no otra cosa? ¿Por qué quieres el auto rojo y no el auto azul? Esas preguntas generaron a entender específicamente para Freud que hay un deseo inherente inconsciente. No estás consciente de eso. Tú ni te das cuenta que está eso. Pero gracias a ese inconsciente actúas como actúas. ¿Por qué sueñas? Que es el ejemplo que ya habíamos dado. ¿Por qué te sueñas esa cosa? ¿Qué significa ese sueño? ¿De qué te sirve un sueño? Entonces son preguntas que se hicieron y que en la complejidad de la mente humana hicieron que estos autores traten de dar explicaciones a esos fenómenos no vistos antes, argumentando de que hay un ser que vive dentro de ti mismo, ese ser al que vamos a llamar inconsciente. A partir de ese inconsciente que está ahí alojado, que no se sabe dónde, pero que está ahí alojado en lo más recóndito
de ti, hay una estructura de personalidad que surge bajo tres estamentos: el ello, el yo y el superyo. ¿Y qué significa eso? El yo, partamos por el sujeto de en medio. El yo es tu ser consciente, ese que tú estás ahorita sentado o echado con tu celular o tu laptop escuchando la clase y reclamando en tus interiores porque estás aburrido. No debería estar aquí, es viernes, debería estar con mis amigos, por ejemplo. Entonces, ese es tu yo consciente. Tu super yo es eso que te dice, no, no te vayas con tus amigos, tienes que pasar la clase porque ya te has comprometido y aunque te aburres, tienes que estar en la clase de psicología. Básicamente es la norma, aquello que te dice y te obliga a cumplir aquello que te has comprometido o las reglas de algún juego en particular. La norma, ese es el super yo. Y el ello es tu sujeto, pues, más libre. El ello que está en quién sabe dónde, tratando de decirte en este momento, mándalos al diablo y vámonos de fiesta. ¿Qué te importa? Eso es lo que te trata de decir tu ello. Inconsciente total. Surge, puedes dejar que surja y bueno, luego te arrepentirás. Pero todo eso surge. En esa dinámica se reprime algo. ¿A quién reprimimos por lo general? Al ello. ¿Por qué? Porque ese es un libertino. Él trata de hacer sin que exista una regla de cualquier tipo. No le importa nada. Solo quiere hacer lo que se le antoja. Pero hay que reprimirlo. ¿Por qué? ¿Con qué lo reprimes? Con el superior, con las normas. Y existe, por ende, esa represión. Eso, según Freud, esa represión puede generarte a ti los problemas psicológicos que se estudian en el psicoanálisis. Pero bueno, ese es solamente un atisbo del psicoanálisis. Es una teoría muy compleja y muy amplia. Pasemos a la siguiente escuela. Tenemos a la Gestalt. La Gestalt nace en Alemania mediante dos autores importantes, uno Wertheimer y otro Kohler. Estos autores tratan de entender la percepción que tienen las personas, cómo además esta percepción te permite a ti aprender las cosas. Y nos dice, la suma de las partes es más, o sea, la suma el todo, mejor dicho, es decir, todo es más que la suma de las partes, o sea, mejor expresa. ¿Cómo explicamos eso? Cuando tú estás viendo jugar a la selección boliviana frente a, no sé, a Brasil en su último partido, vale más el concepto de equipo que solo Miguelito Terceros jugando, digamos. El todo, la selección como concepto, vale más que solamente la suma de todos los jugadores y su aporte. Eso nos dice. Son leyes que generan a partir de eso. Entonces, concibe eso para que tú puedas aprender mejor. Y ahí se hacen generaciones de terapias y demás. Pero eso nos trata de decir, la percepción es la Gestalt. La escuela cognitiva, ya lo habíamos visto, hay Piaget, Neisser, hay muchos otros también. Procesos mentales es lo que nos interesa acá. Memoria, atención, razonamiento, percepciones también, eh, mm, aprendizaje como tal se estudia acá. Todos estos procesos podemos modificarlos, dicen los cognitivos. Hay métodos de estudio, como por ejemplo la computadora funciona igual, ¿no? Dice, hay una metáfora de la computadora. La computadora que tú tienes frente a tus ojos en este momento funciona igual que el cerebro del ser humano. Por ende, utiliza la analogía de la computadora. ¿Cómo se diferencia? El estructuralismo, para resumir, ¿qué es la mente? El funcionalismo, ¿para qué sirve la mente? Y bueno, la respuesta es adaptación. El psicoanálisis, hay algo más adentro que está oculto de ti, que es el inconsciente. El conductismo, ¿cómo actúas? ¿Qué haces? Aquello que se observa. La gestalt, ¿cómo organizas?
cómo entiendes la experiencia, cómo percibes. Y el cognitivismo, procesos mentales, cómo procesas la información y la utilizas luego. Tenemos hasta aquí, hay preguntas, tanto complejo al principio, pero no es gran cosa. ¿Preguntas? Seguimos entonces. Surgen luego otras escuelas como el humanismo. El humanismo, con Maslow, Rogers y otros autores, pero estos son de los más reconocidos, está Fritz Perls y otros, que nos dicen, hay que centrarnos en el ser humano, en la experiencia del ser humano, la realización del ser humano, la libertad que él puede tener. Todo su enfoque en base al fenómeno, a la experiencia que tiene cada individuo. Cada individuo tiene su propia experiencia y por ende tiene su forma de ser y de ver las cosas. Entonces, el humanismo trata de entender esa individualidad subjetiva y darle al mismo ser humano la libertad para que esta persona pueda encontrar su propio camino. Suena un poquito hippie seguramente, y sí, así es. Suena un poquito hippie. Viene de ese lado del conocimiento. ¿Cuáles son sus principales aportes? La individualización. Te dice, hay necesidades individuales de cada uno, hay que sabernos acomodar a esas debilidades, necesidades. Y también hay jerarquías en las necesidades de cada persona, hay que entenderlas. Luego vamos a aplicar esto en psicología educativa. La neuropsicología. Dos autores importantes, Luria y Damasio. Estos autores, ¿qué nos dicen? Hay relación entre el cerebro y la conducta. ¿Alguien de aquí cree que no hay relación entre cerebro y conducta? ¿Qué pasa cuando el cerebro se lesiona? ¿Qué pasa cuando tenemos a nuestro abuelito que tristemente está perdiendo la memoria porque ya está muy mayorcito o está llegando ya a sintomatología mucho más compleja como por ejemplo Alzheimer? Está muy mayorcito el señor, ya está perdiendo la memoria. ¿Hay relación entre el cerebro y el comportamiento? Naturalmente que sí. Y cada vez esto cobra más fuerza. Se encuentra mayor entendimiento entre la relación entre el cerebro y mente, cerebro y conducta. Entonces, la neuropsicología trata de entender eso. ¿Cómo nosotros aplicamos esto en educación? Pues entenderemos si hay o no patologías de nuestros estudiantes, tal vez algo anda mal en la cabecita como para que no pueda estudiar. No duerme bien. Ah, tal vez por eso no puede aprender. No come bien. Ah, tal vez por eso no puede aprender bien. Entonces, muchos factores biológicos asociados a lo neuro van a afectar en el comportamiento, en la forma en la que las personas entienden, aprenden, comprenden, expresan sus emociones, etcétera, en todo. Entonces, por eso también lo vemos. ¿Tenemos preguntas hasta acá? Nada. ¿Cuáles son los métodos en psicología que nosotros utilizamos? Cuando nosotros queremos averiguar, entender algo, ¿qué métodos utilizamos? Básicamente los mismos métodos que utilizan otras ciencias. Un, experimental. ¿Qué es hacer experimento? Es hacer que un fenómeno se repita con diferentes estímulos intervinientes. Como por ejemplo, me duele mi cabeza. ¿Qué puedo tomar para que me duela mi cabeza? Mate de manzanilla. No funciona. Ah, entonces he hecho el experimento con mate de manzanilla y no funciona. Entonces, ¿qué puedo tomar? Y si pones aspirina, a ver, haré la prueba. Tomo aspirina, me va a calmar. Así funciona. Hiciste un experimento. Ese método en psicología también lo empleamos. Cuando correlacionamos dos factores, como por ejemplo, correlación entre el género femenino y el gusto por hombres altos.
como estábamos poniendo ese ejemplo. O otro factor de correlación, correlación entre nivel de escolaridad y incremento en el sueldo o salario. Dos variables han correlacionado. Si yo incremento la escolaridad de mis estudiantes, o sea, si llegan más alto, ¿ganarán más? Pregunto. Ah, estás correlacionando dos variables. A mayor estudios, mayor salario. Ah, ya. Esa es una correlación, un método de investigación que nosotros hacemos. Observacional. Cuando tú como profesor te sientas en el aula a observar cómo están haciendo sus tareas, cuál es la forma, la metodología que tus estudiantes usan. Muchos se sientan y empiezan a hacer su tareita en papel y lápiz, otros en su celular, otros en la computadora. Observas cómo se comporta. Así como existen esos, también hay metaanálisis, que es la observación del observador. Cuando tú observas cómo aprenden las personas o cómo investigas a quien investiga, digamos. Un poquito complejo. Lo vamos a ver luego. El caso único, cuando estudias un fenómeno en particular, a tu estudiante a ese estudiante perico de los palotes, con él estoy viendo de las estrategias de cómo enseñarle mejor. Caso único, estudio de caso y cuasi experimental cuando hay variables que tal vez no puedas manejar, como por ejemplo lo que usualmente ocurre con seres humanos. No los puedes encerrar en un laboratorio, ¿verdad? Entonces hay muchas variables que pueden afectar. Todos estos métodos los usamos en psicología, pero así como los usamos en psicología, sirven para que tú puedas entender cómo funciona en la educación, porque al final, si entiendes que hay la necesidad de un estudiante que no puede aprender, tendrás que hacer una investigación. Elegirás cada una de estas. ¿Qué ramas de la psicología entendamos que existen entonces? ¿En qué se aplican? Las ramas de la psicología hay varias. Una, la clínica, es muy conocida. Cuando te dicen, vos estás loco, tienes que ir al psicólogo, te dicen, ¿verdad? ¿A qué psicólogo vas a ir? Al psicólogo clínico, el especialista en eso, en tratar de alguna manera afecciones emocionales que están afectando a la cotidianidad, a la vida de ese individuo. Ese es el que te resuelve los problemas. El cliché usualmente es cuando vas al psicólogo y te hace sentar, dígame, explíqueme por qué está aquí y empieza la sesión terapéutica. Eso es el psicólogo clínico. El psicólogo social, ¿qué hace? Investiga a la sociedad, al individuo en la sociedad y cómo la sociedad afecta al individuo. Básicamente es un elaborador de proyectos y un investigador de las ciencias, de la sociología, bueno, de la psicología social, cómo afecta a la sociedad al individuo y viceversa. El psicólogo forense, básicamente este psicólogo, ¿qué es lo que hace? Analiza los procesos existentes en situaciones muy complejas que tienen contexto legal, como por ejemplo ante situaciones de violencia, trata de averiguar del por qué, si realmente ha existido, si no, en procesos de, por ejemplo, en divorcios, tenencia de hijos, todo lo que tenga que ver un contexto legal, juicios, etc. La psicología deportiva, básicamente rendimiento de nuestros deportistas para ver cómo está funcionando la mente de nuestros deportistas y tratar de mejorar su rendimiento. Neuropsicología, evaluar y rehabilitar ante situaciones de daños cerebrales que pueden ser fuertes, leves, moderados, etc. Psicología comunitaria, muy similar a lo que es psicología social. En la comunitaria se elaboran proyectos para incrementar la salud mental de ciertas comunidades. La psicología organizacional, ¿qué hace? Trabaja en empresas. Lo que ellos buscan es elevar el rendimiento de los trabajadores, mediante que el bienestar y la salud mental dentro de esos contextos. Y a lo que nosotros vamos, la educativa. ¿Por qué nosotros estudiamos psicología en una maestría de educación superior? ¿Cuál es la razón?
nuestro objetivo ulterior es, si somos profesores, poder enseñar bien. ¿Cómo vas a lograr eso? Tienes que aprender varias técnicas que te permitan enseñar bien y hacer que tus estudiantes aprendan. Dentro de ellas, entender cómo funciona la mente de los seres humanos será importante. La psicología educativa trata de entender la mente de las personas para que ellos puedan asimilarlo. Trata de ver cómo aprenden, cómo ponen atención, cómo se desarrollan las habilidades, en qué tipo de entornos, cómo podemos hacer que ellos aprendan mejor. Para eso sirve la psicología educativa. Y ahí veremos las teorías del aprendizaje. ¿Cuáles serán las teorías? Y hemos visto las escuelas psicológicas. Ahora vamos a ver esas escuelas, pero aplicadas a lo que es la educación como tal. Si el conductismo estudia la conducta observable, aquello que nosotros vemos, nosotros cómo aplicamos eso al aprendizaje. Ahí surgieron experimentos. ¿Dónde surge la teoría del conductismo? En el experimento de ver cuál es la razón del comportamiento o de las personas o de los animalitos. Y aquí vamos a ver, o espero que sí se logre. A ver, un segundito, por favor. Veamos, me avisen si se ve y se escucha. Por favor, este es un pequeño videíto. El experimento consistía en colocar a un perro sobre una superficie. Dicho animal tenía conectado unos cables que iban a un aparato que medía la segregación de saliva. Primero se colocaba alimento frente al perro. Este comenzaba rápidamente a salivar. Después de repetir varias veces la misma rutina, Pavlov hacía sonar una campana cada que le colocaba alimento al perro. Esto lo repitió varias veces, hasta que llegó al punto que el simple hecho de sonar la campana sin colocar alimento, el perro comenzaba a salivar. A la asociación entre estímulo y su respuesta le llamó reflejo condicionado. Una vez que logró esta asociación, Pavlov abrió dos pequeños orificios en la zona abdominal de los perros para hacer una observación y recolección inmediata de la muestra. De esta manera, demostró que pudo asociar el sonido de la campana con el sistema digestivo de los perros, que se veía reflejado en la salivación. ¿Se pudo ver el videíto? Sí, licenciado. Sí, sí, se escuchó también, ¿verdad? Sí, correcto. Ya, genial. A ver, expliquemos eso. ¿Qué es el condicionamiento? Iván Pavlov fue uno de los científicos que revolucionó lo que es el conductismo. Hizo los experimentos, como vimos en el videíto, con animalitos. A los perritos se les aproximaba un plato de comida y automáticamente, como es natural, por la comida, el perrito salivaba, miraba la comida y salivaba. Pero intervino en medio y puso otra variable, una campana. Entonces, cuando mostraba la comida al perrito y tocaba la campana, el perrito aprendió a asociar. De modo que cuando ya tocaba la campanita sin la necesidad de mostrarles la comida, ese animalito ya salivaba, ya aprendió que escuchando la campana le iban a dar comidita. Ese aprendizaje que se ha surgido lo llamó condicionamiento, pero se llamó condicionamiento clásico, porque luego otro autor perfeccionó e hizo, e hizo una teoría denominada el condicionamiento operante, donde hay castigos y recompensas, algo que nosotros en psicología utilizamos demasiado. Y pongamos un ejemplo. Cuando, no sé si habrá padres acá, pero si hay un padre o madre y tienen a un pequeño niño que es muy, muy travieso y ya está excesivamente, excesivamente malos comportamientos, vamos a decirlo así, ¿cómo hacemos para que ese comportamiento deje de existir?
Por ejemplo, de la nada están en el mercado, que es lo usual, ve un juguete y hace un sendo berrinche y empieza a gritar para que le compren un juguetito. Obviamente, como padres, no podemos complacer los caprichos de todos los niños en todo el tiempo. Entonces les dices no. Simplemente con el hecho de decir no a ese niño, te hace el escándalo de la vida. Está ahí revolcándose en medio del mercado y todos los demás están mirando. Mira, ¿cómo, cómo pues? ¿Cómo dejan que haga eso? ¿O qué malos sus papás no se lo quieren comprar? Bueno, la sociedad no sabe el contexto. Pero ¿qué haría nuestro señor Skinner? Nuestro señor Skinner nos diría, a ver, si se pone a llorar por el juguete, hay que generarle un castigo para que esa conducta se asocie a ese castigo y deje de existir. Para Skinner hay dos tipos de castigo. Uno de esos castigos es el castigo positivo, dice. ¿Qué demonios es el castigo positivo? Cuando tú le das algo que no le guste, como por ejemplo, no es que sea así, pero simplemente para ejemplificar, un manazo al chiquito. Obviamente al chiquito no le gusta el manazo, pero tú estás ejecutando algo, le estás dando un castigo positivo, algo que no le gusta. O podrías hacer lo contrario, un castigo negativo. ¿Cuál sería un castigo negativo? Quitarle a algo que a tu hijito sí le gusta. Ah, te estás portando mal, te quito tu celular, por ejemplo, si ya no es tan chiquito, digo. Me estoy inventando. El chiquito asociará, al igual que el perrito de Pablo, de que si se comporta así, o recibe un manazo, o le quitan el celo. Le hemos hecho entender de que eso está ocurriendo. Ah, entonces probablemente deje de actuar así. Ah, pero no solamente son castigos lo que dice Skinner, también hay recompensas. Si el chiquito en la siguiente ya no se comporta así, puedes premiar. ¿Cómo le puedes premiar? Hay, de igual manera, recompensa positiva y recompensa negativa. Recompensa positiva es darle algo que sí le gusta, como por ejemplo, hoy hemos ido al mercado y te has comportado muy bien, tu recompensa es esta galletita. Es un ejemplo. El chiquito, entonces, por obtener esa galletita, ya no se va a comportar como se comporta, porque quería o quiere la galletita. Pero también hay recompensa negativa. ¿Qué significará la recompensa negativa? Quitarle a algo que al chiquito le molesta. ¿Qué sería, digamos? Como te has comportado bien, hoy no te voy a dar los ejercicios de matemática que te correspondían hacer hoy. Hoy te quito ese trabajo. Felicidades, señores. Eso es conductismo en su faceta más clásica. Si se dan cuenta, es una forma de aprendizaje. Y estos dos autores han planteado esos fundamentos del conductismo de modo que sea aplicable para el aprendizaje. Ahora, vamos al aula. Digamos que ustedes son profesores de estudiantes universitarios y quieren ustedes hacer que los chicos hagan su tarea de manera individual. Digamos que tienen un grupo de 10 personas. Estas 10 personas usualmente son muy disciplinadas, no presentan sus tareas, no hacen. Primero averiguamos qué les gusta y qué no les gusta. Les podríamos hacer un castigo, por ejemplo, por no presentar la tarea de quedarse a hacer limpieza en las aulas. No sé si se puede, me estoy inventando. Pero digamos que sí. Entonces, por no limpiar, por no hacer limpieza, pues algo que es desagradable para ellos, entonces la próxima van a presentar sus tareas. Esa es más o menos la lógica.
o premiar con una recompensa. Ah, tú has presentado. Felicidades, te vamos a llevar adelante y tú vas a ser el estudiante de la semana por haber presentado tu trabajo. Un premio, un reconocimiento, que es un premio en realidad. ¿Lo utilizamos eso en educación? Seguramente que sí. ¿Entendemos lo que es conductismo? Sí se entiende esto. ¿Hay preguntas o dudas? ¿Alguien que quiera decir algo? Bueno, me imagino que está claro los fundamentos del conductismo. Vamos con la cognitiva o cognitivismo. Como ya habíamos visto, la cognitiva va a los procesos mentales, algo que va más allá de la simple conducta, como por ejemplo la memoria. Entonces, la mente es como un procesador, nos dice. Aprender para la mente es todo un proceso que hay que hacer. No solamente es dar castigos, refuerzos, etcétera. Hay que generar entendimiento porque la psicología del ser humano va mucho más allá de simple castigo, refuerzo. Entonces surge la escuela cognitiva y nos dice, no solo responder a estímulos es importante, o no lo vamos a hacer así siempre, sino hay que organizar mentalmente todo lo que se va a aprender. ¿Y cómo funciona eso? Aquí tenemos algunas teorías del aprendizaje cognitivo. Primero, como sabemos, cuando tú quieres aprender algo, todo entra por los sentidos. Por ejemplo, por los ojos. Y hacemos la analogía con una computadora. En tu computadora, para que se pueda grabar algo, primero tienes que introducir o crear la carpeta, digamos. Para nosotros, eso en el ser humano es leer el libro, el texto que tienes que estudiar. Ah, ingresa la información mediante los sentidos. Estás leyendo. ¿Qué pasa con eso? Ya, has leído. ¿Y a dónde se va? ¿Qué pasa? Primero, para poder leer tienes que generar cierto tipo de atención. Tiene que haber atención de ahí. Y estás atendiendo, leyendo tu libro y entendiendo de qué trata. Esa información se procesa en la mente. Ese procesamiento se ordena y se asocia, como por ejemplo, con conocimientos previos. Por eso te dicen, si tú quieres aprender a multiplicar, primero aprende a sumar y restar. ¿Eh? Básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque necesitas asociar a conocimientos previos. Luego hay una perspectiva particular que te indica eso. Pero así funciona. La percepción y la interpretación mediante la asociación que tienes de información previa. Esa información se codifica, se guarda, se almacena y genera memoria. Ah, estaba aprendiendo sobre la psicología de la educación superior. Sí, es parte de la psicología y nos enseña a cómo nosotros podemos enseñar mejor a nuestros estudiantes, entender a nuestros estudiantes como personas desde la psicología. Ah, ya has entendido eso, ya has generado, has asociado con conocimientos previos, las has ordenado en la mente, de modo que eso se ha memorizado. Y hay diferentes tipos de memoria, te dice. Memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Ah, memoria a largo plazo, cuando te acuerdas de cosas antiguas, pero aún te acuerdas. Memorias a corto plazo, cuando te acuerdas solamente de algo que ha pasado eventualmente. Ah, pero una memoria a corto plazo puede volverse a largo plazo. ¿Mediante qué? La repetición, por ejemplo. Ah, o el uso. Ah, estamos aprendiendo cómo la psicología cognitiva nos da los lineamientos para que aprendan las personas. ¿Cómo se aprende? Ah, ya lo has memorizado. ¿Y ahora qué hago con la memoria? ¿Cómo recupero la información?
Hay todo un procedimiento. Ya recuperado. Cuando tengas que usarlo, ya podrás disponer de esa información para usar. Además de poder pensar, porque es algo propio de los seres humanos, poder pensar, tomar decisiones, generar algún tipo de acción con la información. Todo este proceso de aprendizaje lo estudia la psicología cognitiva. Veamos algunas teorías al respecto. ¿Qué hay del constructivismo? ¿Qué nos dice el constructivismo? Para poder aprender, la mejor forma de hacer todo lo que habíamos explicado, todos los pasos, es construir el conocimiento. Por eso es constructivismo. ¿Y cómo hacemos eso? Cuando tú generas una participación del involucrado en el aprendizaje para que esa persona haga, haga eso que quieres enseñar. Por ejemplo, en este momento nosotros podríamos decir, bueno, vayamos a construir una estrategia de desarrollo de aula mediante la escuela cognitiva o la perspectiva cognitiva, lo que estamos viendo. Nosotros tendremos que ir haciendo. ¿Qué decía el texto? ¿Qué decían las diapositivas? ¿Cómo nos dijo el profe que teníamos que hacer? Y empiezan a construir. Estamos desarrollando algo. Eso nos permite a nosotros esforzarnos, pero enfocado en algo, en la construcción y en la utilidad de algo. Entonces, el proceso de construcción siempre tiene que ser activo. Los involucrados en el aprendizaje son quienes lo hacen y tienen que hacerlo para construir ese conocimiento. Entonces el conocimiento será el resultado simplemente de esa construcción. La interpretación de todas las experiencias que se vayan a hacer se integran con experiencias previas, como decíamos, y luego serán usadas en el futuro cuando haya la necesidad de eso. Y todo esto siempre en base a la adaptación, porque hay que adaptarnos. El conocimiento es adaptación también. ¿Entendemos lo que es el constructivismo? Aquí en la diapositiva está más amplio, pero se las explica de modo que sea más facilito, ¿no? Entender. Construir el conocimiento, de eso se trata. ¿Mediante qué? La experiencia. Que los chiquitos aprendan haciendo, que hagan. Entonces, eso es una técnica de aprendizaje muy valiosa, de hecho, un poquito más valiosa. Dentro de la estructura cognitiva, dentro de lo que es el concepto cognitivo del aprendizaje, se ha desarrollado una pirámide. Y hay un autor en particular, Blair se apellidaba, no recuerdo bien el nombre. Cody creo que se llama. Ya. Pero Blair nos dice que hay un triángulo de diferente perspectiva de aprendizaje. Y eso está medido según este autor. A ver, sí, justamente, Cody Blair. Este triángulo nos dice, hay niveles en los cuales generas conocimiento en tus estudiantes. Por ejemplo, si tú estás en un nivel de espectador, como tristemente nos toca ahora, no podemos hacer alguna dinámica, pero si tú eres espectador, solamente escuchando aprenderás un 5% de todo. Si además de escuchar lees, seguramente llegarás a un 10%. Pero si lo ves y ves cómo funciona, llegarás a un 20% de entendimiento. Si ves demostraciones de lo que te están diciendo que te tienes que aprender, puedes llegar a un 30%. Esos son los estudiantes, pero como si fueran solamente espectadores, ¿no? O sea, ahí, ellos ven la clase magistral. El estudiante como accionador, como constructor de su propio conocimiento, tiene dos etapas. Uno, la participación, cuando está participando y argumentando del por qué funcionan algunas cosas, tiene un 50% de aprendizaje, dice la teoría. Pero si estás metido en la actividad pura, realizando las prácticas, o como por ejemplo un médico yendo al anfiteatro a abrir los cuerpos para entender dónde están los órganos, tiene un 75% de entendimiento, dice este.
¿Dónde encontramos un 90 o más de entendimiento y aprendizaje en nuestros estudiantes? Es cuando ellos enseñan. Ahí la razón del por qué algunos profesores, bueno, tristemente no de manera 100% efectiva, pero hacen que sus estudiantes se expongan, porque se supone que enseñando aprenden más. Claro que eso hay que saberlo dosificar, ¿no? No simplemente es repetición, porque eso tampoco es así. Es una mezcla entre enseñanza mediante la construcción del conocimiento. ¿Estamos bien ahí? ¿Entendemos hasta acá? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo bien? Sigamos. Como estamos hablando del constructivismo, entonces entenderemos que cada uno de nuestros estudiantes tiene que ser partícipe de esto, del proceso de enseñanza-aprendizaje. No es simplemente hacerlos sentarse ahí, escuchar o leer o lo que usualmente se hacía. Hay que tratar de hacerlos activos, que ellos construyan el conocimiento. Entonces es importante para los fundamentos constructivistas hacer que cada uno de tus estudiantes pueda generar un aprendizaje significativo. Es muy importante eso, que sea significativo. Seguramente han escuchado alguna vez esa queja. A mí me han enseñado a hacer ecuaciones diferenciales. Nunca en mi vida he utilizado ecuaciones diferenciales hasta ahorita. Es una queja típica, ¿no? Pero todo depende de cómo lo enfoques. Si realmente crees que esas ecuaciones diferenciales te van a servir como, por ejemplo, a tomar decisiones y te lo enseñan así para que puedas tomar decisiones adecuadamente, tal vez el aprendizaje de esas ecuaciones diferenciales no sea tan absurdo para ese estudiante, sino que realmente tenga un significado, una razón de ser. Para eso, para poder generar ese aprendizaje significativo, hay cuatro aspectos a tomar, características preponderantes. Uno, la información que vayas a enseñar, pues que sea relevante, que tu estudiante realmente quiera aprender eso. Si tú estás estudiando o estás enseñando, no sé qué profesiones tendremos acá, si alguno de ustedes está enseñando ingeniería y tiene que generar conocimiento de cálculos muy profundos, no le enseñes solamente a hacer el cálculo, muéstrale para qué sirve, que, que ese cálculo tenga significado real. Es un aprendizaje relevante. Muy aparte de eso, en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ser un agente activo el estudiante. Por eso se le hace preguntas, por eso se le permite al estudiante que resuelva el caso. Que si se equivoca no importa, pero para eso está, que sea un agente activo. En muchos otros aspectos, es importante también que construya la razón del por qué está aprendiendo eso. Por ejemplo, si tú docente de ingeniería que estás enseñando resistencia de materiales y tienes que hacer una evaluación o un cálculo sobre cómo enseñar con tus números altamente complejos, cómo calcular cuánto de cemento tiene que ingresar a una columna, entonces seguramente tú tendrás que hacer que ese estudiante conjuntamente contigo como profesor vayan desarrollando eso, ese conocimiento. Por lo tanto, se convertirá en una clase sumamente participativa. Según la teoría, el aprendizaje significativo genera a partir de estos cuatro puntos esenciales y que desarrollará entendimiento usando la psicología cognitiva, el proceso mental. ¿Preguntas con esto? Este aprendizaje tiene que tener tres zonas. Al menos la teoría de la psicología cognitiva nos dice, sí, hay tres zonas. ¿Por qué? Porque hay aspectos que hay que evaluar de cada uno de nuestros estudiantes y muchas veces cometemos ese error, sobre todo hacemos mea culpa con nuestros estudiantes de primer semestre o primer año. En mi materia, por ejemplo, yo enseño biología, o sea, cerebro.
A mis estudiantes, a veces que son recién llegaditos del colegio, nos toca enseñarles pues el cerebro como si fueran estudiantes de cuarto año de medicina. A veces eso es malo. Por eso entenderemos cuáles son las zonas en las que se encuentran nuestros estudiantes. Primero, ¿qué habilidades tiene el estudiante? ¿Con qué nivel está ingresando a tu aula? No, por lo general, mis estudiantes no tienen el conocimiento real que se necesita para entender cómo funciona una sinapsis, por ejemplo, o qué es una neurona. Entonces hay que a veces retroceder un poquito para nivelar a todos los estudiantes. Por eso nos dice, diagnostícalo. Diagnostica en qué nivel están tus estudiantes de modo que todos puedan partir a un mismo ritmo y, bueno, generar una mejor dinámica de enseñanza-aprendizaje. Eso nos dice esto. ¿Qué más hacemos? Ya lo hemos diagnosticado, ya sabemos qué habilidades tiene nuestros estudiantes. Si estamos seguros de eso, genera un conocimiento que se asocie a ese conocimiento previo que tiene. Si en mi caso, eso es muy particular, muy mío, yo les enseño neurología, lo primero que tengo que enseñarles serán las neuronas, de qué está compuesto el cerebro, digamos. Pero la neurona, ¿qué es una neurona? No saben, es una célula. ¿Y qué es una célula? No saben. Ah, tendré que enseñarles de lo que es una célula para poder generar entendimiento, porque con dificultad mis estudiantes podrán aprender sobre todo lo que es el sistema límbico en el cerebro sin saber lo que es una neurona y sin saber lo que es una célula incluso. Entonces, necesariamente tienes que generar un entendimiento de cuáles son sus habilidades actuales, asociarte esas habilidades y desde ahí empezar a asociar tus conocimientos nuevos y entendiendo cuál es el nivel al que tus estudiantes pueden llegar a abarcar en un futuro, ¿no? A entender en el avance de tu materia. ¿Se entiende esto? Vayamos. Esto es muy fácil, muy, muy, muy fácil y muchos de ustedes lo han debido utilizar. Una técnica esencial en psicología cognitiva es la del ensayo y error. Y esto lo aplicamos en la vida misma. ¿Qué significa ensayo y error? Hacer la prueba, ver si funciona. Y si no funciona, cambiar. Y hacer la prueba otra vez y cambiar. Y hacer la prueba otra vez. Y si funciona, bueno, funcionó. Si no, cambiar. ¿Quién lo hizo esto? ¿Quién acuñó esto del ensayo y error? Tordique, un autor. Y así, con esa perspectiva, hay también otras técnicas. Ahí tenemos el aprendizaje colaborativo. Aquí se justifica del por qué existen grupos de trabajo. ¿Por qué? Porque al colaborarse existe la posibilidad de que se genere nuevo entendimiento. Se generan los grupitos de estudio. Pero acá tenemos un contra muy grande. Esos grupitos de estudio a veces desenfocan del propósito y empiezan a hacer otras actividades. Entonces, eso es necesario que los docentes podamos controlar. ¿Qué queremos con el aprendizaje colaborativo? Que haya una interdependencia, que hayan personas que se relacionen, que eso además genera una responsabilidad individual y grupal y es justamente a donde voy. A veces no hay esa responsabilidad, por eso hay que saberlo medir. Se tienen que además desarrollar habilidades interpersonales, porque algunas personas son buenas para algunos aspectos de la materia, por ejemplo, y otros para otros. Unos desarrollan las diapositivas, otros hacen el trabajo escrito como tal, el documento. ¿Eso funcionará? Hay que ser muy crítico con eso. Particularmente, a mí no me funciona. Por lo general se dividen y al final termina siendo un collage. Y no han aprendido todos, no se han colaborado todos, hay reclamos porque uno hace todo y otro no hace nada. Entonces, necesita mucho control por parte del docente. Obviamente a veces existe éxito con esto
bueno, genera un entendimiento. Pero yo me iría más por otras técnicas. ¿Entendemos hasta acá? ¿Está claro a dónde vamos? ¿Cómo apuntamos? Trato de acelerarme porque es mucha teoría para muy poco tiempo. Nuevamente repito. Ahora les hago una pregunta. ¿La sociedad nos enseña? ¿Las otras personas nos enseñan? ¿Aprendemos de los otros? Albert Bandura, un autor igual a otro psicólogo, desarrolló la teoría del aprendizaje social. ¿Eso qué nos decía? ¿De qué trata eso? Si nosotros vemos cómo los demás actúan, probablemente aprendamos a actuar igual. Ese es el aprendizaje. De eso, a eso se resume. Y vamos a ver otro videito para no aburrirnos tanto. A comienzos de la década de 1960, el psicólogo Albert Bandura realizó un experimento clásico sobre aprendizaje y agresión. Un grupo de niños en edad preescolar veía una película en la que un adulto golpeaba a una muñeca de plástico con un mazo, la tiraba al aire, la pateaba y la bofeteaba. Después se dejó a cada niño jugando solo en una habitación con juguetes entre los que estaba la muñeca. Como muestran las imágenes, muchos de los pequeños que habían visto la película imitaron el comportamiento del adulto e incluso idearon modos nuevos de golpear a la muñeca. Los que no habían visto la película no mostraron ninguna de las conductas agresivas del adulto. El experimento demuestra que los niños aprenden conductas agresivas por la pura observación de los demás. ¿Qué opinión les merece el video? Dice, Sí, adelante, muy, escucho. muy buenas noches. Bueno, yo tengo una opinión bien específica sobre esto de los niños y lo que ven. Últimamente hemos visto de un juego llamado Roblox, todo este coso de los videojuegos, ¿no? Pero en mi opinión, por ejemplo, en mi opinión personal, desde mi perspectiva personal, yo, pucha, veía dibujos animados de, a ver, como Los Simpson, que podíamos tener un reflejo, digamos, de una sociedad más gringa, donde los hijos eran malcriados, pero yo a mi edad jamás fui malcriada con mis padres, jamás les contesté, jamás, y hay niños que van creciendo así, ¿no? Yo creo que también mucho es su entorno familiar para tal vez contener el hecho de lo que ven, de lo que juegan, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo veía muchas cosas, pero jamás las he expuesto, digamos, jamás me he dejado guiar por lo que yo veía y conozco muchos niños que tampoco se han dejado guiar por juegos, por ejemplo, de peleas y que en el colegio hayan sido agresivos, ¿no? Yo creo que también un sostén fundamental es cómo te crías dentro de tu familia y cómo es tu familia también. Muchas gracias, Luciana, por tu comentario. Tienes toda la razón. Sí, nuestra generación me incluyó. Yo también he crecido viendo dibujos animados que eran un tanto más violentos, como por ejemplo Tom y Jerry o Los Simpson, que usualmente dirían, este va a aprender las cosas negativas de esto que está viendo. Pero hay una diferencia muy grande. ¿Cómo eran tus papás versus cómo son los papás ahora? Bueno, eran bueno, un poco restrictivos, ¿no? En el horario, no me daban, por ejemplo, el celular todo el tiempo, porque en esa época no había el celular inteligente, ¿no? Entonces no me daban todo el tiempo el celular. Sí, digamos, veía la televisión, pero tenía horario porque, bueno, luego me mandaban a dormir. Entonces, sí eran un poco restrictivos y, por ejemplo, yo no podía hablar malas palabras, que mi mamá ya me daba un jalón de pelos, digamos, ¿no? Ahora, obviamente, los papás tienden a darle demasiado el celular o tienden a dejarlo mucho al niño excluido, ¿no? De conversaciones como que, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que te pasa? Obviamente hemos cambiado de generación, ¿no? Entonces vemos a niños, por ejemplo, más incidencia en Estados Unidos de que los niños agarran armas y van al colegio y obviamente hay los llamados tiroteos. Entonces yo creo que también es una desconexión familiar lo que pasa con los niños. Efectivamente, y ese es el punto. Los chiquitos van a aprender lo que ven, pero no es solamente eso el factor de aprendizaje.
No solamente eso es lo único que influye. Influye la educación real que te dan tus papás o el medio en el que desenvuelves. Si en el momento en el que tú has visto algo violento y tratas de replicarlo y alguien te dice no hagas y realmente te lo dice con fuerza, como lo hacían nuestros papás antes, no lo hacías, pues, más por miedo a los papás. Entonces había un tipo de aprendizaje diferente. Ah, pero si ahora ves lo mismo que veías antes, pero sin suprimiendo la variable de la educación de los padres, ¿cómo crees que serían los chiquitos ahora? Probablemente serían igual o peores con esas reacciones que conocemos actualmente como sociedad. Entonces aquí juega un rol muy importante lo que son los papás, porque los chiquitos van a replicar lo que ven, sí o sí lo van a hacer, porque además ven un adulto que está haciendo eso, asocian a que ese actuar es el correcto. Eso lo van a asociar hasta el momento en el que alguien les diga, no, lo correcto es este otro. Esto solamente es entretenimiento, es un chiste. O si eres muy niño, tal vez ni lo entiendas al chiste. Entonces, ese es un factor importante que hay que aclarar. ¿Y cómo nos educaban nuestros papás? Recuerden al conductismo. Haces algo malo, manazo. Haces algo bueno, premio. Entonces, sí aprendíamos así igual cuando éramos niños. De hecho, hasta ahora creo que lo seguimos haciendo. Doctor, Aprendemos así. eh, una preguntita, pero ¿y a usted le parece el conductismo? Porque, bueno, dentro de la psicología había muchas críticas sobre el conductismo, ¿no? Y esa forma de, tal vez, de redirigir la vida de los niños dependiendo de las conductas. De parecerme, sí me parece. Como sea único, no, no me parece que sea el único. Sea lo que todos tenemos que hacer, si lo que quieres es enseñar, es básicamente usar las herramientas. De todas maneras, por ejemplo, cuento una experiencia. Cuando trabajamos nosotros en organizacional con empresas, utilizamos el conductismo con nuestros trabajadores. Les damos premios. Ahora, lo malo es que se ha asociado a que el castigo siempre es físico cuando usamos el conductismo. Y no, no es así. No es que le vayas a dar un golpe porque se ha comportado mal. Puedes usar otro tipo de castigos que haga entender al niño de que algo está mal y que sus acciones generan una reacción. Es el entendimiento. Ahora, si te das cuenta, ese entendimiento ya trasvasa el conductismo como tal para convertirse en cognitivo. Memoria, aprendizaje, atención, percepción, entendimiento. Entonces, no es el hecho de utilizarlo al conductismo como si fuera, pues, el ejército, ¿no? El que te dan un culatazo por pararte mal. De eso no se trata, sino es de saberlo emplear. Ese es el punto. Pero la realidad es que es muy difícil castigar a nuestros hijos, ¿no? Porque es real nomás eso que dicen, me va a doler más a mí que a ti como papá o como mamá. Sin embargo, tristemente es el rol que se ejecuta y eso estamos dejando a un lado. Tal vez, porque eso habría que investigarlo, tal vez es una de las razones por las que está existiendo todos los fenómenos que actualmente tenemos. O tal vez estamos envejeciendo y lo que ellos están haciendo está bien, pero por eso hay que investigarlo. Sea como sea, es importante esto. El aprendizaje social sí funciona, sí existe. Y los niños y adultos también sirven como modelo. O sea, ven a modelos y siguen esos modelos. Y yo he visto, por ejemplo, que ya han pasado las elecciones, bueno, la primera vuelta, a niños por el barrio gritar 100 días carajo. O sea, ¿de dónde han aprendido eso? ¿Cómo ha generado entendimiento ese niño de 100 días? Tal vez ni siquiera sabe, porque eran niños pues de 6 años, 5.
Ah, lo han visto. Lo han visto y han repetido. Y han repetido y lo han aprendido. Y lo estaban replicando. Entonces, lo que se ve se aprende también. Eso nos trata de decir nuestro señor Albert Bandura. La cosa es mostrar cosas que se realmente sirven. Y bueno, no es la única forma de aprender, ¿no? O sea, a esto hay que saber orientar también. Es simplemente una teoría que sí se aplica y que sí funciona. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Comentario? Demasiado. Si no hay, Demasiado. adelante. A com- El constructivismo social. ¿Qué nos dice el constructivismo? Ya habíamos dicho que es constructivismo. Básicamente lo dice el mismo título, construir. Pero aquí se le agrega un aspecto más, constructivismo social. ¿Y a qué se refiere? Nos dice que se construye el conocimiento por la interacción que se tiene con otras personas, tal vez del mismo contexto cultural, tal vez de otro contexto cultural o social, pero que te enseña de alguna manera y ambos se retroalimentan y construyen su conocimiento por un debate, por ejemplo. Ah, sabremos entonces que para el aprendizaje en tu aula, tú podrías hacer un foro debate sobre un tópico en particular. Por ejemplo, en este momento, seguramente el sumum del aula ha entendido de mejor manera lo que es el conductismo y sobre lo que es el aprendizaje social, gracias a una pregunta y una observación que hace una compañera del aula. Y se ha generado un pequeño diálogo. Tal vez eso ha generado mayor atención en el resto de los compañeros, de modo que han entendido mejor. Eso es constructivismo social. Hemos generado un debate, una interacción entre experiencias de miembros de un grupo. El grupo es el aula. ¿Cómo haríamos eso, por ejemplo, en ingeniería? No sé, en ingeniería petrolera. Un debate sobre qué tipo de estructura tiene que tener la torre para la extracción del petróleo, si tiene que ser no sé, pues, en forma de cono o en forma circular, me estoy inventando, no sé, tal vez hay ingenieros acá. Pero se genera, ¿por qué no podemos hacer esto? ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Una pregunta que lanza el docente y todos empiezan a debatir. ¿Pero por qué esto? ¿Por qué no el otro? Y los cálculos, ¿y cómo funcionan los cálculos? Y empiezan a compartir. Ah, mi tío es ingeniero y dice que siempre hay que hacer así. Ah, y empiezan a generar conocimiento. Ese es el constructivismo social. No es el conocimiento que nace solamente del individuo. Sí, hay aporte individual, pero todos en un diálogo empiezan a desarrollar la teoría, el concepto, todo lo que concierne a un conocimiento en particular. La herramienta aquí es fundamentar. Piensa, aprende, fundamenta, construye el significado. Entonces, todos estos factores hacen que el ser humano tenga mayor facilidad de aprender. Y aquí tenemos un esquema un tanto complejo. Si lo ven aquí es un tanto complejo. Pero a lo sencillo. Primero, ¿quién ha inventado esto de constructivismo social? Un autor, Vygotsky, apellida. ¿Qué nos decía Vygotsky? El aprendizaje tiene y cobra sentido siempre cuando se entiende el objetivo y se debate sobre ese objetivo, se construye y se ve la utilidad en la vida misma. Incluye que todos los conceptos son fundamentales, todos los que comparten nuestros compañeros, ¿verdad? Alguien aporta con una cosa, otro aporta con otra cosa, hacemos una lluvia de ideas. Descartamos el conocimiento que no es relevante y nos construimos y nos centramos en los conocimientos que sí son importantes. ¿Eso que fomenta? Que funciones mentales surjan como atención, como sensación, percepción, etcétera. Hay funciones mentales superiores como el procesamiento de la información que obviamente va a surgir porque toman mayor atención. Inclusive solamente por darle la contra a alguien que no les cae en el aula, se ven obligados a participar. Por ende genera entendimiento.
Es tan rico este factor de conocimiento que llega incluso a niveles de comunidad. La interacción con la comunidad también puede servir como un aspecto importante para el desarrollo de la teoría. ¿Por qué? Porque pueden salir a hacer las prácticas profesionales, le decíamos alguna vez en la universidad. Salen y aplican ese conocimiento y aprenden de los otros grandes expertos que ya están trabajando en ese, en ese rubro en específico. La actividad, sea como sea, le va a enseñar. Entonces, se construye porque eres tú en medio de la sociedad. Puede ser en tu aula, puedes salir fuera del aula, ya en tus prácticas, puedes ir en una excursión con tus estudiantes a una fábrica, por ejemplo, a mostrarles cómo funciona esa fábrica, o puedes ir con tus estudiantes al anfiteatro a ver cómo funciona el cuerpo humano, o a un hospital a ver cómo se maneja emergencias en el hospital. Ah, entonces estás construyendo el conocimiento con el aporte de los individuos y de la sociedad. Ese es el constructivismo social. Eso, ¿quién lo instauró? El señor Vygotsky. Ahí tienen la esquemita, lo van a tener todo en todo el material a su disposición. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta, duda hasta acá? Sigamos entonces. Aprendizaje experiencial. Muy famoso este aprendizaje experiencial. ¿Alguno de ustedes ha escuchado un podcast? Un podcast básicamente es alguien de una persona supuestamente experta, le llamaremos entre comillas experta, que comparte sus experiencias y que enseña a los otros mediante la experiencia que esa persona, ese individuo ha tenido. En nuestro caso, nosotros como formadores de las nuevas generaciones tenemos que tener de alguna manera experiencias. Es algo que tristemente nuestros estudiantes nos los van a criticar siempre. Como cuando te dicen, ¿por qué esta persona que no tiene experiencia práctica me está enseñando teoría? Sí, nos van a criticar. ¿Por qué? Porque un aprendizaje experiencial, o sea, desde el aprendizaje experiencial, la riqueza es absoluta. Muestras en la experiencia real lo que ellos deberían saber, más allá de una simple teoría. Y eso a mis estudiantes, por ejemplo, es riqueza para ellos, porque yo les enseño algunos aspectos que ningún libro les va a decir. Por eso también los estudiantes dicen, no, recién aprendes cuando sales y trabajas. Y eso nos ha pasado a nosotros. ¿Cómo funciona esto? Se tiene un ciclo, el ciclo de Kolb se le denomina. Entonces, ese ciclo de Kolb tiene 4 etapas. Uno es vivir la situación, como por ejemplo, tú, médico, has tenido que curar una patología muy extraña y se la comparte a tus estudiantes. Así he curado esto, me ha ido bien, aunque puede también ser lo contrario. Así he tratado de curar esto porque no sabía qué más hacer y no me ha salido bien. Bien es nutritivo. A partir de tus actividades haces una observación reflexiva. Sí, miren, yo podía haber hecho esto en ese momento, podía haber hecho este otro, podía haber hecho esto, pero he decidido, para bien o para mal, el resultado ha salido positivo. Ah, ya les has enseñado mediante tu experiencia. Conceptualizas aspectos abstractos, tratas de correlacionar lo que tú has aplicado desde tu experiencia con la teoría que tienes en tus manos y luego generas una experimentación activa. ¿Qué es eso? Aplicar a una situación que puede ser simulada, puede ser controlada, pero también podría ser real. ¿Dónde se aplica lo real? En las prácticas profesionales. Este tipo de aprendizaje siempre es más reflexivo, ¿no? Siempre les permite a los estudiantes entender la situación real a la que pueden enfrentarse. Y eso, quieran o no, le da una riqueza brutal. ¿Cómo nosotros aplicamos esto en la realidad del aula? Dependiendo de cada área que trates de enseñar, tu propia experiencia, profesor. Tú tienes experiencias de la vida, de tu aplicación profesional, de tus años de estudiante, todo.
toda tu experiencia que sirva como un ejemplo para que tus estudiantes te vean a ti como alguien que realmente conoce, no necesariamente de los libros que son letra muerta, sino de la aplicación de esos libros. ¿Entendemos eso? Veamos, aquí están los 4 pasos de la teoría. Primero, la experiencia como tal. El individuo, además de esa experiencia, reflexiona con sus miembros del grupo, que en este caso podrían ser tus estudiantes, les haces una reflexión, les haces la pregunta, ¿ustedes qué harían, por ejemplo? Los estudiantes tendrán que, a partir de esa pregunta, formar conceptos, averiguar situaciones, leer libros y dar una respuesta. Los estudiantes, solamente para responder una pregunta que tú has generando desde tu experiencia, han tenido que aprender muchísimo. Y al final la valía del docente será enseñarles a resolver los problemas que la vida profesional va a implicar. ¿Se entiende hasta aquí esto? El aprendizaje experiencial es... ¿Hay alguien ahí? Sí, sí, Licen. Muchísimas gracias por responder. Avancemos un hito más y dejamos para mañana el resto. Las nuevas teorías de las inteligencias múltiples. Howard Gardner era un autor, un psicólogo que dice, las inteligencias no solamente son las que usualmente conocíamos en el pasado. Así como unas personas aprenden ciertas cosas con mayor facilidad, otras aprenden otras. Yo, por ejemplo, me encanta la música, pero nunca pude aprender a leer música. No tengo esa habilidad. Ah, pero soy psicólogo, pero tengo mucha habilidad para el entendimiento biológico. Me gusta la biología. Pero para otros no les gusta la biología, les gusta el arte o las matemáticas o les es fácil en química. Ese autor nos dice, cada una de esas habilidades es una inteligencia particular. Cuando tú tengas que adaptarte a un aula, tendrás que entender qué aprenden y cómo aprenden esos estudiantes. Mediante qué inteligencia predomina. Tal vez uno aprende mucho teóricamente porque su fuerte es leer, pero no de todos su fuerte es leer. Tal vez en otros es hacer. Por ende, los fundamentos de la inteligencia múltiple te dicen, hay diversa capacidad en cada estudiante. Cada estudiante tiene un perfil particular que puede llegar incluso a ser único. Las experiencias también pueden desarrollar con el entorno o con experiencia. Y la educación, por cierto, tiene que adaptarse a estos estudiantes. Lógicamente, yo no les podría decir a ustedes, hagan un estudio de qué tipo de inteligencia. Tienen un aula como en las universidades estatales que tienen 80 o más estudiantes en el aula. Es un poquito complicado, pero de alguna manera hay que tratar de adaptarse, ¿no? Tal vez generando grupos de interacción, etcétera, o alguna estrategia que permitan enseñarles a sus estudiantes en base a esas inteligencias que les son más fáciles de manejar. Y ahí están. Tenemos aquí un gráfico de cuáles son las inteligencias más relevantes que nos dice Howard Gardner cuando alguno tiene la capacidad de expresarse verbalmente, será inteligencia lingüística, de relacionamiento social, de hacer amigos con facilidad, la inteligencia interpersonal, o en realidad cuando tiene la capacidad de hacer introspección será la inteligencia intrapersonal, inteligencia naturalista, etcétera. Y muchos tipos de inteligencia. Podríamos ir abordando qué hace cada uno. Pero bueno, sus nombres ya de por sí se los dicen, ¿no? Entonces existe esta teoría que nosotros la usamos para adaptarnos a nuestros estudiantes, para que nuestra metodología de enseñanza se adapte a cada uno de los estudiantes. A ver, permítame, por favor. Ah, sí, ya. Entonces, ¿hay preguntas, dudas hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Si no hay ninguna pregunta, estaremos acabando por el día de hoy. Mañana aprendemos dos de estas teorías más, bueno, tres, y luego las corrientes contemporáneas. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Todos de acuerdo? Está bien, Lice. Sí, sí, está bien, dice. Muchísimas Está bien, gracias por su Lice. atención. Bueno, estaremos mañana a las 8:30 de la mañana, ¿es verdad? Sí, Eh, Lice, correcto. Genial. Entonces, mañana a las 8:30 de la mañana estaremos nuevamente en sala. Por favor, desayunen bien, tómense un cafecito bien fuerte. Entiendo, es muchísima teoría y muchos de ustedes no tienen nada que ver con el área de psicología y demás, pero puede ser muy nutritivo cuando le encontremos la aplicación técnica a esto. Entonces, por favor, pregunten, no me dejen hablar solo, debo parecer realmente un loco aquí moviendo mis manos mientras estoy hablando frente a una computadora. Entonces, cualquier cosa, prestos y mañana nos vemos. Que tengan buen descanso, buenas noches. Buenas noches, Lice. Bien. Está bien, licenciado, agradecerle por la sesión del día de hoy, por habernos acompañado y bueno, nos reencontramos en la sesión del día de mañana y que tenga buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Atentos al control de asistencia, por favor. Apasa Emma. Presente, licenciada. Buenas Está bien, noches. gracias. Aquise Mauricia. Presente, licenciada. Está bien, gracias. Para Aruiza Nicanor. Presente, Lice. Está bien, gracias. Castro Marco. Colque Edwin. Copa José. Presente, licenciada. Está bien, gracias. Echalar Luciana. Presente, licenciada. Está bien, gracias. Espíndola Pablo. Flores René. Presente, licenciada. Está bien, gracias. Gironda Nelson. Lara Eber. Presente, dicen. Gracias. Mamani Miguel. Mamani Cliver. Mamani Aide. Presente. Está bien, gracias. Mancilla Amílcar.